interesante, interesante estudiar su vida porque yo pienso que a pesar de su gran error, que todavía no lo hemos estudiado a profundidad, pero David sí fue un hombre que amó profundamente a Dios y lo amó de tal manera que eso se puede percibir en su manera como se dirigía a Dios, en la manera como Dios trató con él, porque Dios también lo amó y lo amó porque era un hombre que estaba dispuesto a hacer su voluntad, pues. Nos sirve a nosotros de ejemplo, hermano, para que tengamos en algo esa misma disposición de demostrarle ese amor a Dios, esa profundidad. David era un hombre que expresaba con mucha claridad ese amor que tenía para con Dios. Él lo alababa, le ensalzaba, lo honraba, reconocía sus grandes bendiciones y realmente cuando uno estudia su historia se da cuenta de que si era un varón, era un hombre conforme al corazón de Dios, como ya lo estudiamos en una de las lecciones anteriores. Entonces, el varón, David, el varón con el corazón conforme a Dios, por fin llega al poder, pues, porque la lección de hoy es David, el rey de Israel, ¿no? Desde su unción, pues, cuando estaba eh, muy joven, porque David llegó a ser rey de todo Israel a los 30 años, todavía seguía siendo muy, muy joven. Pero lo que vemos es un joven con un profundo amor por Dios, pues, o sea, algo que a veces no se consigue en la juventud, que muchas veces están muy pendientes de su vida en este mundo. David, pues, desde muy temprano, era era un muchacho devoto a Dios, pues. Posiblemente a los 14 15 años fue que fue ungido como rey, pues, y posiblemente a los 6 16 17 pues, mató a Goliat, pues. Entonces, desde su unción hasta ser nombrado rey pasaron varios años. Pero como dijimos la vez anterior, esta unción, este llamado de Dios, más bien lo que le provocó en la vida de David fue que pasara de estar cómodo en la casa de su padre o estar en las cortes de Saúl a ser un perseguido de Saúl, un fugitivo. Entonces, su vida no fue fácil, hermano. Imaginemos un muchacho de muy corta edad, pues un adolescente, prácticamente le decimos hoy, siendo perseguido por Saúl, pues, por sus huestes. Pero a pesar de esa edad tan joven que tenía eh, David, porque estamos hablando que fue envejeciendo, pero envejeciendo y a los 30 años seguía siendo un hombre muy, muy joven. Pero era un hombre astuto, era un hombre de guerra, era un muchacho valiente y fue un gran instrumento en las manos de Dios. Y esto es un ejemplo para nosotros que también debemos aprender a ser instrumentos en las manos de Dios. Nosotros debemos permitir que Dios nos use, hermanitos. Esto es importante porque hoy en día, con el afán por el mundo, el amor por el mundo, el afán de la vida, el cristiano anda tan preocupado de su propia vida en este mundo que no permite que Dios le dé un uso adecuado a su vida, pues, para el servicio a Dios. Porque Dios usa a sus muchachos, a sus siervos, a sus discípulos, para hacer las obras que Él quiere hacer en este mundo. Y nosotros debemos permitir ser instrumentos de Dios. Pero para ser instrumento de Dios tenemos que estar a la orden, pues, de Dios, dispuestos a hacer su voluntad, a trabajar, a hacer lo que Dios nos pide, pues. Entonces, aunque Dios estaba con él y le ayudaba, no fue un tiempo fácil para David, pues. El llamado de Dios le complicó la vida por varios años, pero Dios tenía un gran propósito con David, pues. Así es el llamado del cristiano. Sus comienzos no son fáciles, su vida está llena de dificultades, pero Dios tiene un gran propósito para la vida de sus siervos. Entonces, cuando nosotros vemos
el llamado de Dios. Hay algunos que les fue muy bien, pues, pero fueron muchos los que no les fue tan bien. Cuando nosotros vemos en los cristianos, la iglesia en Jerusalén tan comprometida, con tanto amor por las cosas de Dios, tanta comunión que tenían entre ellos, tanta perseverancia, eh, vemos ese amor con que empezó la iglesia del Señor, pero al poco tiempo tuvieron que huir y dejar sus hogares, dejar su ciudad y empezar a desparramarse por el mundo porque estaban siendo perseguidos. Entonces, cualquiera, y ha pasado con muchos cristianos, cuando se ven dificultades, lo primero que hacen es desmayar, desanimarse y muchos se apartan, porque no era el propósito para el cual ellos se hicieron cristianos. Ellos están buscando una mejor vida en este mundo, pero debemos entender que nosotros somos cristianos para tener una mejor vida en la vida venidera, o sea, para la salvación de nuestras almas. Como dice la palabra, para alcanzar el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Entonces, las dificultades empezaron a llegar a la vida de David, pues David era un pastorcillo que cuidaba las ovejas de su papá, pues eso era todo. Él andaba tranquilo. Si tenía que enfrentar un oso, lo enfrentaba, un león lo enfrentaba, una animal que quería devorar sus ovejas, él los enfrentaba, pero estaba una vida tranquila. Pero ahora no solamente tenía que enfrentar a osos, leones, sino que tenía que enfrentar al hombre más poderoso, que era Saúl, de ese pueblo y además su ejército. Entonces, la vida de David no fue un comienzo fácil. Y sin embargo, vemos que David no se quejó de Dios, no desmayó. Él lo que hacía era rogarle, pedirle a Dios que lo ayudara. No se acobardó, como pasa a veces con algunos cristianos, y tampoco abandonó a Dios. Siguió confiando en Dios, aunque no había sido hecho rey como lo habían ungido, sino se convirtió en un fugitivo, pero siendo fugitivo, Dios le ayudó, cuidó y prosperó en ese tiempo en su vida. Entonces, nosotros debemos seguir su ejemplo, aunque nuestro camino para ascender al cielo está lleno de dificultades. Dios siempre nos ayuda porque quiere la salvación definitiva de nuestras almas. Y nosotros como cristianos debemos aspirar a la salvación de nuestras almas. Nosotros no queremos ir al infierno, nosotros no queremos sufrir la ira de Dios, nosotros no queremos estar excluidos de la presencia de Dios por la eternidad. Pero no muchos pueden entender esto, hermanos. Lamentablemente es una verdad que está perjudicando la vida de algunos hermanitos, porque no tienen la mira en las cosas de Dios. Entonces, en Primera de Pedro 1:5 nos dice la palabra que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, pues que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, con un propósito, hermano, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, la salvación ya definitiva cuando Cristo regrese. Entonces, Dios envió a su Hijo es para que nos librara de la condenación eterna. Entonces, en estos estudios, pues que vamos a estar hablando en tres partes, lo primero, hoy vamos a estudiar su entronización o ascenso como rey. Después vamos a ver su caída por causa de sus pecados, porque fue por causa de sus pecados que David cayó. Y vemos luego su restauración nuevamente al reino, pues. Entonces, anteriormente vimos cómo fue nombrado rey de Judá. Pues Judá era una tribu, hermanos. Era una tribu que estaba en Hebrón, era la tribu de la cual venía David, y entonces ellos lo nombraron rey, pero no era rey de todo Israel. Y todo Israel lo había rechazado, o sea, había ido tras otro hombre. Pasaron unos 7 años y medio, o 7 años y 6 meses, creo, siendo rey de Judá, pues, hasta que finalmente fue nombrado rey de todo Israel. Eso está en 2 Samuel 2, del 1 al 7, y en cuanto a que era rey de Judá, pues. Entonces, cuando él es nombrado rey de Israel, se cumple el propósito divino, pues. Entonces, fue un tiempo de grandes pruebas para la fe de David,
pero él las pasó con interés y confianza y Dios no le desamparó. Entonces es interesante que estamos hablando de un joven, un muchacho de gran fe, como dije al principio. Entonces cuando él es nombrado rey, se cumple el propósito de Dios de que fuese rey de su pueblo. Cuando fue ungido, ese era el propósito que tenía Dios. Entonces vienen los buenos tiempos para David. Y al llegar los buenos tiempos para David, también vienen los buenos tiempos para Israel, porque aquí vemos el efecto, hermanos, que puede tener un buen líder en la grey. Cuando el líder es un buen líder, un líder ejemplar, un líder que obedece a Dios, la grey va a ir bien. Pero cuando el líder no es responsable, no es comprometido, va a terminar afectando a la Grey también, porque la Grey va a seguir su mal ejemplo. Entonces, el caso de David es interesante porque David tenía tanto amor y tanto respeto por Dios que Dios lo prosperó de tal manera que Israel se convirtió en una nación poderosa. Ya no tenía esos enemigos, sino que David junto con Israel estaban conquistando a todos sus enemigos y los estaban convirtiendo en sus siervos. Pero ¿cuál fue la diferencia? David, hermanos. David ayudó al pueblo a que fuesen fieles a Dios y Dios los prosperó precisamente porque David era un buen líder. Y esto es un ejemplo para nosotros, hermanos, que los varones, los evangelistas, los ancianos, en la grey del Señor, tenemos que ser de buen ejemplo para la grey. Entonces, en segunda de Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 5, dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Esto es una expresión que se usaba para decir la disposición que tenían de hacerlo su rey y de poner su vida a servicio del rey. Dice el 2, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel en la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. O sea, ellos están recordando las razones por las cuales lo están nombrando rey. Primero, porque David era quien llevaba al pueblo a la guerra en algún momento cuando Saúl lo usó, pues, y lo volvía a entrar con éxito. Pero además porque Dios lo había ungido como rey. Dice, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, pues, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años, era un muchacho, hermano, cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces, es interesante, vemos cómo ya se cumple el propósito que Dios había establecido. Ya, hermanos, habían pasado aproximadamente unos 15 años o un poquito más desde que había sido ungido por Samuel. Y vemos que no fue un tiempo corto. A veces nosotros los cristianos nos desesperamos cuando las cosas no se dan rápidamente, pues. Pero vemos el ejemplo de David, que David no se disminuyó, no decayó, ni tampoco se desesperó porque Dios no hubiese cumplido su promesa de inmediato. Entonces, hasta ese tiempo, hasta ese momento, hermanos, Jerusalén no había sido tomada, pues. Seguía en manos de un pueblo pagano, pues. Pero David, siendo un hombre de guerra, ordenó tomar la fortaleza de la ciudad, que llegaría a ser la ciudad más importante de Israel, y en donde se establecería el templo de Dios. Ese sería, en Jerusalén estaría el centro de la adoración a Dios. Y en esa tierra, hermanos, estaba el monte Moriah, pues, porque en el monte Moriah fue donde se hizo el templo, donde siglos antes Abraham había ofrecido a su hijo Isaac en sacrificio. Porque todo lo que Dios va haciendo, hermanos, tiene un propósito. O sea,
Uno se da cuenta que Dios va hilando las cosas de una manera maravillosa. Justamente donde fue a Abraham a sacrificar a Isaac, allí fue donde se estableció el templo y allí fue donde murió finalmente el Señor Jesucristo en el monte de las calaveras, pues. Entonces, hasta ese momento, pues, Jerusalén estaba en manos de pueblos paganos. Entonces dice en Samuel 2, 2 de Samuel 5, del 6 al 10, dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá, pues. O sea, era una expresión de menosprecio. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Edificó alrededor desde Milo hasta adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Entonces vemos cómo él tomó esta ciudad. Esta ciudad es interesante porque también en esta ciudad, hermanos, era donde estaba el sacerdote Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, el que le salió al encuentro a Abraham. Entonces, Dios tenía un gran propósito por esta ciudad. Y finalmente, pues, a esta ciudad fue donde estaba el templo del Señor, pues. Ahí donde Cristo vino, también se presentó, pues, y predicó mucho tiempo, no solamente ahí, sino en toda Israel, pues. ¿Ok? Entonces, lo que vemos es que Dios estaba prosperando el reinado de David, hermano, y también estaba prosperando a Israel. Cada vez David se fortalecía más y más y se atrenchiraba en su reino, pues. Se apertrechaba, es la palabra, en su reino, porque Dios lo estaba fortaleciendo, Dios lo estaba, como podríamos decir, atornillando en ese reino. ¿Pero por qué lo estaba haciendo Dios? Porque era un hombre fiel, era un joven que amaba a Dios, era un joven que consultaba a Dios para todo. Y no era como Saúl, que consultaba a Dios y después iba y hacía lo que mejor le parecía. No, David era un hombre que lo que Dios le decía o le sugería que hiciera o le ordenaba, él así lo ejecutaba. ¿Y para qué nos sirve a nosotros de ejemplo? Porque nosotros debemos ser lo mismo, hermano. Las ofrendas tienen un propósito. La cena del Señor tiene también un propósito. El cristiano tiene propósitos en esta tierra. Dios quiere que nosotros le prediquemos a los perdidos. Dios quiere que llevemos una vida ordenada. Entonces, eh, debemos entender que Dios está pidiendo cosas de nosotros. Y el caso o el ejemplo de David es que él no le fallaba a Dios porque lo que Dios le decía que hiciera, él lo hacía. Hoy en día, pues nosotros nos ponemos a inventar e innovamos y vamos introduciendo cosas nuevas. Y cuando ves que sin darnos cuenta hemos ido a parar a otro lado, pues, donde no hay un buen resultado, pues. En 2 de Samuel 5 del 11 al 2 dice, también Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para el muro, para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. O sea, hasta eh, Dios lo estaba fortaleciendo tanto que inclusive sus vecinos lo ayudaban. Por ejemplo, el Tiro, pues, Tiro que eran especialistas, pues, en el trabajo de la madera, eran carpinteros, canteros,
ellos pues fueron a ayudar, ofrecieron su servicio a David, pues. Claro, David le pagaba, David tenía que conservar, pero fíjese cómo ellos están dispuestos a ayudar a David, pues. Entonces, y finalmente, por mano de David, el gran enemigo de Israel, los filisteos, fueron derrotados por Israel bajo el mando de David, pues. ¿Se acuerdan que los filisteos afligieron por mucho tiempo a Israel? Bueno, por mano de David, en el reino de David, Dios ayudó a que Israel por fin sometiera a los filisteos. Tanto que ya después, cuando se habla de los filisteos, ya no se habla de la misma manera. O sea, ya solamente ellos tomaban fuerza siglos, un par de siglos, un siglo más adelante, por la desobediencia de Israel, que Dios los castigaba y dejaba que sus enemigos los sometieran. Pero bajo el reinado de David, los filisteos fueron sometidos, fueron derrotados. El éxito de David estaba en que no hacía nada sin consultar a Dios, hermanos. Esto es otro ejemplo que nosotros debemos seguir. Consultar, buscar en la palabra de Dios el consejo necesario y hacerlo, hermanos. A veces uno escucha a los hermanos, a algunos hermanos, no, no todos, pero no, le estoy pidiendo a Dios un trabajo. Ok, aparece el trabajo. Ahora le estoy diciendo a mi Dios que me diga si debo ir a esa zona a trabajar. Ay, ¿por qué le estás preguntando si tú le estás pidiendo a Dios? No, porque allá no hay iglesia de Cristo. Oye, hermano, ¿qué le estás consultando a Dios? Que si debes ir a un lugar donde vas a dejar de ser fiel, donde te vas a perder, donde vas a dejar de hacer la voluntad de Dios. O sea, esa cosa no debería consultarla, pero es esa disyuntiva que a veces tenemos los cristianos, que no entendemos que primero debemos poner a Dios en primer lugar. Eso es lo que hacía David, eso es lo que han hecho muchos hombres de Dios. Pero resulta que a veces, pues, le estamos preguntando a Dios si podemos hacer algo que no deberíamos hacer, porque la palabra nos dice que no lo hagamos. David no le preguntaba a Dios si estaba bien dejar de guardar el sábado, no, él guardaba su sábado. Él consultaba es cuando iba a hacer cosas, ¿verdad? Ir a la guerra o hacer alguna cosa que fuere necesario y que Dios lo guiara porque de repente no había instrucciones en, en su palabra, pues. O sea, a diferencia de Saúl, David seguía fielmente las instrucciones de Dios, sin dejar de cumplir con algo. David era un gran instrumento en las manos de Dios, algo que Dios quiere de todos sus siervos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, por darle un ejemplo. Pero si la mayoría de los cristianos no hablan, no anuncian, no predican el Evangelio, entonces, ¿cómo cumple Dios su propósito? ¿Cómo hace Dios? Porque Dios no va a venir aquí a la tierra a estar llamando a la gente, o sea, para eso tiene a su pueblo. Pero si el pueblo no hace la voluntad de Dios, entonces no somos instrumentos de Dios. Una iglesia que no hace esa labor de llevar el evangelio, de animar a sus miembros a que prediquen, a que busquen al perdido, a organizarlos, animarlos, entonces, ¿cómo llega a ser instrumento de Dios, por ejemplo, en ese aspecto? Entonces nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios. Pero para ser instrumento de Dios tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, si no, no podemos ser instrumento de Dios. ¿Ok? Entonces, hacer la voluntad de Dios sin desviarnos. La Biblia de las Américas dice en Hebreos 13, 20, 21, y estos versículos son muy hermosos, ¿no? Dice, y el Dios de paz, que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, dice, os haga actos capacitados, completos en toda obra buena. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué Dios nos capacita por medio de su palabra? Para hacer su voluntad. Y noten lo que dice a continuación, dice, obrando Él, o sea, actuando, trabajando Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Dios quiere que nosotros estemos pendientes de los hermanos en dificultades.
Pero ¿quiénes son los que tienen que accionar? ¿Quiénes son los que son instrumentos? Ya Dios dio las instrucciones, pues los mismos cristianos. Ay, Dios mío, hay un hermano en necesidad, tengo que ayudarlo. ¿Para qué le pregunto si ya él dio instrucciones? O sea, entonces ahí es donde muchas veces el cristiano y a veces también las mismas iglesias terminamos fallándole a Dios, porque Dios nos ha dejado instrucciones. Entonces, Dios quiere obrar a través de nosotros. Dice, vuelvo a leer, obrando Él, quien Dios en nosotros, lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces preguntémonos, hermano, usted hermana, ¿está permitiendo que Dios lo use para hacer su voluntad? ¿Está permitiendo que Dios lo ayude lo utilice para ayudar al necesitado, para predicarle al perdido, para favorecer al prójimo, para ayudar a la familia de Dios, para animarse los unos a los otros? O a veces somos los cristianos de aquellos que tenemos que ser animados a cada rato, tenemos que ser exhortados, o sea, en vez de nosotros ser proactivos y ayudar, entonces tienen que estar ayudándonos a nosotros constantemente, porque no terminamos de arrancar, no terminamos de hacer la voluntad de Dios. Entonces David, hermanos, era un hombre proactivo, dispuesto a toda buena obra. Dios prosperaba a David porque David se dejaba usar por Dios. Leemos la expresión, y David lo hizo como Dios se lo había mandado. Este es el significado, de hermanos, de un varón conforme al corazón de Dios. Usted, hermanito, usted, hermanita, y mi persona, queremos ser varones y mujeres conforme al corazón de Dios, tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios en todo momento. Tengamos consecuencias positivas o tengamos consecuencias negativas. Esto es lo que es el significado de un varón conforme al corazón de Dios, alguien que hace su voluntad y permite que Dios obre por medio de él. ¿Por qué uno le da gracias a Dios? ¿Por qué la persona que es ayudada le da gracias a Dios? Porque aunque sea la iglesia, aunque sea un hombre, un hermano, una hermana que le ayude, sin embargo esa ayuda proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dado instrucciones y esas instrucciones hizo que la iglesia o que el hermano o la hermana se moviera a ayudarnos. Segunda de Samuel 5 del 17 al 21 dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaén. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, o sea, corrieron y dejaron a sus ídolos, corrieron por su vida. Y David y sus hombres los quemaron. Entonces dice el 22 al 25, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron al valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos. Ese que le cambió las instrucciones. Eh, no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. O sea, ahí el estratega era Dios. David le dice, ¿qué hago? Dios le decía qué hacer. 24. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y dice, y David lo hizo así, hermanos. Y el cristiano lo hace así. Y usted y yo tenemos que hacerlo como Dios manda. Dice, y David lo hizo así como Jehová lo había mandado. Esto es ser un varón conforme al corazón de Dios. E hirió a los filisteos de Geba hasta llegar a Ges.
Pero a pesar de que Dios estaba con él, David cometió algunos errores, pues. O sea, a pesar de que consultaba a Dios siempre, sin embargo, se equivocó en algunos momentos. Más adelante, posiblemente vamos a ver cuando mandó a hacer un censo y a Dios le desagradó. Y el caso que vamos a ver ahorita es cuando él decide trasladar el arca del pacto, pero no lo hace como Dios había ordenado en la ley. Ahí se equivocó. David conocía la ley, pero por alguna razón no hizo como Dios había ordenado, lo que trajo como consecuencia que un buen hombre usa con buenas intenciones fuera muerto por Dios. O sea, Dios se encendió la ira de Dios contra este hombre. Pero si este hombre no hubiese estado en el lugar equivocado, Dios no se hubiese este, eh, enfurecido ni lo hubiese matado. Pero ese hombre estaba en el lugar que no debía estar. Entonces el hombre estaba en un lugar que no le correspondía e hizo algo que Dios no le había autorizado. Pues en segunda de Samuel 6 del 1 al 4 dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baal de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que moraba entre los judíos. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí Ahío iba delante del arca. Quiere decir que Usa iba a un lado. Disculpen un segundito, hermano. Disculpen, iba a estornudar y se me fue el estornudo. Ok, sigue diciendo 6:5-8, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Ok? Este hombre Usa tenía buenas intenciones. O sea, como cualquiera de nosotros, si algo vemos que tropieza y se puede caer o mover, pues uno pone la mano. Es como una reacción eh, impulsiva. ¿Ok? Con buena intención. Pero el problema es que ni con buena intención ni con mala intención él podía tocar el arca del pacto. ¿Ok? Él estaba contento junto con los 30,000 y David, este, cantando y danzando porque estaban llevando el arca a Hebrón, a la ciudad de David, pues. Pero fue mal tomado por Dios. Y dice que se encendió la ira de Dios contra este hombre. Entonces, la razón por la cual se encendió la ira de Dios contra él, la única posible razón es que Usa no estaba autorizado por Dios para tocar el arca. O sea, en el pueblo de Israel, hermanos, no podían tocar el arca del pacto. Solo Aarón y sus hijos podían envolver y preparar el arca al envolverla en telas, ¿ok? Ellos hacían una preparación y después que preparaban eso, entonces le ponían las varas por las argollas que le habían hecho al arca del pacto, a, a- al, al, a, a la mesa del pan de las propiciaciones, al altar del incienso. Todo eso tenía argollas y se habían mandado a hacer unas varas de oro, de madera, pero recubiertas de oro, que se introducían por ahí. Entonces, los levitas de la tribu de Coat eran los que llevaban en hombros el arca del pacto y llevaban las cosas sagradas, pero ya habían sido envueltas, preparadas por Aarón y sus hijos. Entonces, ¿cuál fue el problema?
el arca no iba llevada por los levitas de la tribu de Coat, sino que la pusieron sobre un carro, ¿ok? Eso pues hizo que los bueyes, aunque lo estaban controlando, en algún momento sacudiera la carreta. No era la manera correcta de hacerlo. Entonces, luego la tribu de Coat podía transportar todos los utensilios del tabernáculo que los sacerdotes habían preparado, pero no podían tocarlos directamente. O sea, ni los que cargaban las cosas sagradas, ok, con las varas, podían tocar directamente ni el arca del pacto ni una de las cosas sagradas. Entonces debían ser transportadas sobre los hombros para ello tenían varas recubiertas de oro. Entonces, ¿cuál fue el punto? Pues no se hizo bien el transportar el arca y lamentablemente pagó USA con su vida. Ahora, ¿acaso los 30.000 ahí no había sacerdotes, ahí no estaba el sumo sacerdote, no estaban los sacerdotes, no estaba David? ¿Qué pasó? Que transportaron esto. Claro, el arca había estado en un lugar que por muchos años y tal vez habían perdido la noción o el conocimiento de cómo eran las cosas, pero porque cuando estaban en el desierto, cuando vagaron 40 años en el desierto, allí sí están acostumbrados a estar recogiendo el tabernáculo y recoger las cosas, pues. Pero aquí habían durado varios años, no sé si fueron 20 años o más, el arca ahí, entonces ya habían perdido la costumbre de levantar el tabernáculo y recoger sus utensilios. Posiblemente fue eso. David amaba profundamente a Dios y quiso construirle una casa. Entonces, nació en la mente, David quería darle algo mejor a Dios. El tabernáculo fue ordenado por Dios, hermano, pero el templo fue idea de David y construido por Salomón. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. El tabernáculo sí fue ordenado directamente por Dios, pero el templo fue una idea de David que fue concretada por Salomón. Entonces, un templo para que el arca del pacto no siguiera en una tienda de telas. Entendemos que quiso darle lo mejor a Dios, como nosotros los cristianos también deberíamos tratar de darle lo mejor a Dios. No solo su corazón, obediencia y amor, sino además quería un lugar, un hermoso lugar para tener el arca del pacto. Nosotros también podemos darle lo mejor de nuestra vida a Dios, ya que nosotros mismos, cada uno, somos templo del Espíritu Santo y la iglesia es el templo del Dios viviente, pues. Entonces, en segunda de Samuel 7 del 1 al 6 dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, o sea, ya había derrotado, pues, con David, hermanos, el pueblo de Israel se fue convirtiendo como una potencia. Y en el tiempo de Salomón aún fue más, porque Salomón fue muy sabio, muy hábil para los negocios, ¿ok? Pero eh, Dios permitió a través de David que eh, Israel se fuese convirtiendo en un poder que iba dominando y que iba sujetando, iba convirtiendo en siervos a sus pueblos que eran enemigos a ellos. Entonces, ellos tenían que pagarle tributo a Israel. ¿Se acuerdan en los jueces cómo era Israel quien le pagaba tributo a las naciones paganas? Ahora no, por mano de David. Hermanito Octavio, me está rayando la, la pantalla, por favor. En el tiempo de David, entonces vemos cómo hay un micrófono abierto. En el tiempo de David vemos cómo Dios entonces convierte a todos estos pueblos en tributarios de Israel, pues. Entonces dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo, pues. Él está hablando con el profeta.
Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me haces de edificar casa en que yo more. Y le hace una pregunta. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, le dice Dios. O sea, Dios no estaba pidiendo esa casa, pero amaba tanto a David que permitió que David le construyera ese templo o que este, llevara adelante por medio de su hijo Salomón la construcción de ese templo. Pero no permitió Dios que David fuera el que la construyera, porque era un hombre de guerra, un hombre que había derramado mucha sangre. Pero a su hijo Salomón Dios se le iba a permitir que construyera. Pero cuando él le da esa promesa de que su hijo sería que construyera el templo, aprovecha y da una profecía mesiánica. O sea, le da una revelación mesiánica a David, pues, porque está hablando de Salomón, pero también al mismo tiempo mezcla el reino del Mesías. Y vamos a ver por qué, pues. Entonces, dice Primera de Crónicas 17, del 11 al 15, dice, cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando ya haya muerto, pues que ya le corresponda pasar de este mundo al otro, para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré tu reino, dice. Va a afirmar el reino de David, pero ¿en manos de quién? De Salomón. Dice, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Entonces, cuando dice ya su trono eternamente, ya pasó a hablar del Mesías. ¿Ok? Yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Pues vuelve otra vez a tocar el tema de Salomón, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Pues, esta promesa, hermanos, es mesiánica, aunque tenía un cumplimiento inmediato en Salomón, cuando se convirtiese en rey, Dios estaba hablando de un rey que vendría y que su reino sería eterno. Como ya nosotros sabemos, Daniel habla de un reino indestructible. Entonces, este pacto con David y la profecía se cumpliría primero cuando Salomón construyera el templo y afirmase el reino, pero tendría un cumplimiento mayor y espiritual cuando el Mesías estableciese la iglesia, el templo de Dios. Sabemos que es un reino eterno, indestructible. Entonces, una de las cualidades de David, hermanos, era su habilidad con las palabras. Realmente, hermanos, cuando uno estudia los salmos, cuando uno ve dirigiéndose a David hacia Dios, realmente es impresionante las palabras que él usa para alabar a Dios, para glorificar, para engrandecer a Dios. La manera como se dirigía a Dios rebosaba agradecimiento, amor y alabanza. Entonces, era un hombre que amaba profundamente a Dios. Dios estuvo con David prosperándole delante de sus enemigos a quienes derrotaba. David iba extendiendo su dominio, sometiendo a sus enemigos. El crecimiento de Israel fue grande en el reino de David. Vemos como un hombre puede favorecer a todo un pueblo. Entonces, en segunda de Samuel 8 del 1 al 6 dice, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió y tomó David a Metec-Ama de mano de los filisteos, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndole extender por tierra y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, hijo de Roar, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. O sea, los mató, pues. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadarezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David y sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue.
Entonces, algo que vemos de Dios, hermano, que también aprendemos, es que Dios bendice a quienes le obedecen, a quienes le temen, a quienes le aman de verdad, pues. Entonces, algo que nosotros debemos entender es que Dios nos va a dar siempre la victoria espiritual, hermanos. Nos va a ayudar en esta vida, en este mundo, pero Dios nos va a dar la victoria espiritual. Nosotros no debemos dudar de la capacidad de Dios para salvarnos, de Cristo, de su sangre. Aunque tengamos falla o errores, tenemos que ir corrigiéndolo porque no podemos ser practicantes del pecado, pero debemos tener confianza que aún con nuestras limitaciones, Dios nos va a conceder la salvación final definitiva pues, por medio de Cristo Jesús. Segunda de Samuel 8, del 13 al 14 dice, así ganó David fama cuando regresaba a derrotar a los asirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Realmente Israel era imparable en el tiempo del rey David. O sea, Dios lo favoreció sobremanera y sujetaron a todos sus enemigos. Imagínense si Israel hubiese sido un pueblo fiel en toda su historia. Me imagino que aún permanecerían hasta ahora, pero con la dirección, bajo la guía del Mesías en su nuevo pacto. Segunda de Samuel 10 del 17 al 19 dice, cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elán y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató de los sirios a la gente 700 carros y 40,000 hombres de a caballo, o sea, iba acabando con todos sus enemigos. Hirió también a Sobat, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadaezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, ¿qué hicieron? Hicieron pan con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron y ayudar más a los hijos de Amón. Entonces, para concluir, hermanos, aquí vemos el comienzo exitoso del rey David de David como rey. Aprendemos de la historia de David lo que es un varón o una mujer conforme al corazón de Dios cuando obedecemos su voluntad. Dios favorece a los que confían en Él y le obedecen. Dios actúa por medio de sus siervos fieles, vienen a ser instrumentos en sus manos. Dios ayuda a sus siervos a vencer a sus enemigos. Ya nosotros sabemos cuáles son los enemigos. Romanos 16:20 dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, Dios engrandecerá a sus siervos fieles. Esa es la verdad, hermano. Cuando Jesús confiese nuestro nombre delante de Dios y de sus santos ángeles y reinemos por la eternidad junto con Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos todas estas promesas. Debemos seguir el buen ejemplo de David, pues amar a nuestro Dios, serles de utilidad, ser buenos instrumentos en sus manos y de esa manera Dios nos dará siempre la victoria. Que nuestro buen Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por su atención. Hermano Jaime.